Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Amén. El tema del día de hoy es una mente renovada, persevera en el eterno. Una mente renovada, persevera en el eterno y está alineada a la temática 2024, una iglesia que persevera en su llamado. Y es necesario poner todo de manera alineada para alcanzar un objetivo. Muy bien, amados hermanos, vamos a hablar sobre una mente renovada, persevera en el eterno. Y para eso es importante empezar con una pregunta que conlleva la definición en sí que el diccionario nos puede dar sobre el término pensamiento. ¿Qué es un pensamiento? Si vamos a hablar de mente, desde luego tenemos que hablar sobre los pensamientos. No podemos sacar del tema el día de hoy este término y es necesario para alinear el concepto y todos tengamos claro lo que es un pensamiento. Lo he traído como definición y lo voy a compartir para que todos tengamos la misma información sobre lo que es un pensamiento. Y esto no hace diferencia como concepto de si usted es un niño, si es un adolescente, si es un joven, un adulto, si está casado, si está soltero, si ya está en la edad dorada o está recién empezando la juventud. No hace diferencia alguna de aquello, es simplemente un término universal, pensamiento. Y como pensamiento se define que es toda aquella actividad, acción y creación que realiza la mente. Es decir, todo lo que se trate de la existencia por medio del intelecto. Somos hechuras de la mano de Dios y el Señor perfectamente nos ha elaborado, nos ha construido, nos formó de tal manera que nada se le escapó al Señor y esta definición es parte de lo que Él nos dio, una mente, un intelecto. Y dice algo más, los pensamientos se hacen palabras, luego se materializan en acciones. Y me quedo con esta última parte porque en definitiva es lo que experimentamos todos aquí en este lugar. No hay manera de que esto esté errado porque es un pensamiento que después se trasluce en palabras porque lo expresamos y al final del día lo podemos materializar, lo podemos ver en acción, lo podemos ver de manera visual. Lo que un día estuvo oculto en nuestra mente se lo puede matizar y exponer a la luz a través de las acciones. Por tanto, los pensamientos del hombre es lo que lo define como ser humano, lo que marca su estilo de vivir. Lo acabamos de leer a través de lo que dice Salomón. El hombre en esta tierra, considerado como el más sabio en el marco bíblico, obviamente, haciendo, en este caso fuera de esta oración, aparte al Señor Jesús. Estamos hablando de un hombre, nacido de hombre y mujer, que tuvo emociones, sentimientos, tuvo que tomar decisiones y un día le pidió al Señor algo y el Señor vio en su corazón y le otorgó sabiduría. Y no había hombre más sabio y más rico que Salomón. Y Salomón nos permite el día de hoy conocer a través de la inspiración del Espíritu Santo, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En ese sentido, los pensamientos del hombre es lo que lo define. Lo define como ser humano y lo marca en su estilo de vivir. Nuestros actos son el resultado de nuestros pensamientos. Los resultados que usted ve en su día a día, cuando usted hace un balance, hace una contabilidad diaria, semanal, mensual, anual, como usted lo quiera llevar, se va a dar cuenta que lo que usted tiene en ese momento como resultado viene como consecuencia de lo que pensó en un momento dado. Podemos preguntarnos en esta mañana, ¿en qué pasamos pensando todo el día? ¿En qué piensa usted en todo el día? Hay gente que piensa en todo el día en ser rico, otros piensan en ser guapos, otros piensan en ser famosos, unos piensan en ser más intelectuales, etcétera, etcétera.
La pregunta abierta para todos en esta sala el día de hoy es: ¿en qué estamos pensando todo el día? ¿En qué pasamos pensando? ¿En qué invertimos esos pensamientos? Y los invito a hacernos la idea. Vamos a hacer una pequeña ilustración de lo que es nuestra mente comparado con un aeropuerto. Y esta ilustración es muy general, tal vez usted ya la ha escuchado. Vamos a comparar nuestra mente con un aeropuerto sin distinción, sea pequeño o sea grande, sea que usted se imagine el aeropuerto de Los Ángeles o el aeropuerto de La Tacunga o el aeropuerto de Ámsterdam o el aeropuerto de Manta. Sin importar el tamaño, hay normas internacionales aeronáuticas que definen cómo debe de funcionar un aeropuerto. Y en ese sentido, en todas las partes del mundo, un aeropuerto necesita de un controlador que va a autorizar el despegue y un controlador que autoriza el aterrizaje. En ese marco, nuestra mente, nuestros pensamientos deben de ser también autorizados por un controlador, y en este caso, ese controlador debe de ser Dios. Debe de ser Dios. No todo pensamiento que entra a nuestra mente debe darle paso a la imaginación. Peor aún, permitir que esos pensamientos me dominen todo el santo día. Hay gente que vive presa de sus pensamientos. Hay gente que no tiene tiempo nada más que para pasar pensando lo que no debería de pensar. Por tanto, mis pensamientos y mi mente deben de ser controlados, y como es difícil hacerlo, por nuestra propia cuenta, por nuestra manera limitada de vivir, nuestra manera limitada realmente de relacionarnos muchas veces con el Señor, debemos de pedirle al Señor a través del Espíritu Santo fortaleza para que sea Dios mismo controlando nuestros pensamientos. Tengamos la certeza plena de que tarde o temprano todo lo que entre a nuestra mente va a salir de ella en forma de palabras o de acciones. A veces usted está conversando con alguien que le cae mal. ¿Cuántas veces usted conversa con alguien que le cae mal? Nunca. Yo creo que no hay mentirosos en la casa del Señor. Hay gente que químicamente no nos caen tan bien. Somos seres humanos, y a veces en la misma familia, en los amigos del barrio, en los vecinos, en los compañeros de trabajo, en los compañeros de estudios. Hay unos que se creen muy intelectuales, muy sobrados y quieren de una u otra manera estar por encima de los demás, y a veces nos choca ese tipo de comportamiento. Hay gente orgullosa, prepotente, altiva, y nos choca. Somos seres humanos, amados hermanos, y hay que reconocer cómo es la heterogeneidad de la diversidad en la sociedad. Y en ese sentido, ¿cuántas veces nosotros, al conversar con alguien que no nos cae tan bien, ¿sí? Vemos ahí que llegan unos pensamientos medios extraños, y al final terminamos respondiendo agresivamente, o somos cortantes, o somos más petulantes que ellos? Y lo más triste es que usted es cristiano. Lo más triste de todo eso es que usted es cristiano, cuando el Señor a usted lo manda a amar al prójimo. A usted el Señor lo manda a bendecir al prójimo, a bendecir al que lo maldice. Incluso lo veíamos la semana pasada. Pero a veces nos puede más la carne, nos puede más el ego, la vida vieja, y no decimos lo que realmente deberíamos de decir. Por ello, todo lo que entra a nuestra cabeza hay que tener plena certidumbre de aquello. Tarde o temprano va a salir en forma de palabras, o hay unos que lo llevan a acciones. Y le digo por experiencia, en carne y hueso, por experiencia. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted y yo estamos llenos de la palabra, al estar llenos de la palabra estaríamos llenos de la verdad que nos hace libre, la verdad que trae amor a nuestras vidas. Deberíamos entonces de tener la capacidad de responder con pensamientos que realmente Dios los apruebe, muy a pesar de la persona que tengamos adelante. A veces es fácil poder decir cosas bonitas delante de personas bonitas, de personas agradables, de la familia, de los hijos, de la esposa.
Pero ¿qué decir cosas buenas y edificantes delante de personas que a veces no nos caen tan bien? Es interesante ver lo que el Señor hoy nos trae para nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. La palabra entonces nos está mencionando que el corazón, mente y pensamientos van unidos, y si no los controlamos con la ayuda de nuestro Padre Celestial, muy pronto van a terminar manifestándose, pero a través de los frutos de la carne y no del fruto del Espíritu. Porque hay una gran diferencia. Usted se pone a contar cuáles son los frutos de la carne y la palabra habla sobre 17 y un poco más, ¿no? Cuando usted comienza a ver celos, pleitos, contienda y unas cosas más horrorosas que otras. Pero también nos habla del fruto del Espíritu. Y aquella persona realmente que se deja controlar por el Señor y lleva todos sus pensamientos a los pies de Cristo, piensa en amor, en gozo, en paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice el Señor, contra tales cosas no hay ley. En ese sentido, el día de hoy, el Señor nos permite, a través de este tema, ver 3 características de los pensamientos. Porque solamente una mente renovada puede perseverar en el llamado que el Señor nos ha hecho como iglesia en este año, para vivir delante del Señor. Veamos los pensamientos en conflicto. Hay pensamientos en conflicto. ¿Usted sabía que existen pensamientos en conflicto? Lo vamos a ver a la luz de la palabra. Los pensamientos carnales, pensamientos superficiales, en ningún momento van a traer un buen resultado a nuestras vidas. Y esto lo encontramos desde el inicio, desde el Génesis. Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y léalo conmigo. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solamente el mal. La gente solo pensaba en el mal. La gente solo tenía pensamientos malos, perversos, destructivos, si lo podemos ver de esta manera. Y vemos que ese fue el motivo de que Dios tomara una decisión y Él decidió destruir. ¿Qué hizo en esa época? Destruir la tierra. Dios toma decisiones por lo que Él, y nada más que Él, tiene la capacidad de ser omnisciente. Un atributo natural del Señor es que Él tiene la capacidad en este momento de penetrar lo más profundo de tu mente y tu corazón y sabe lo que estás pensando. No hay nada oculto delante del Señor. Así que si usted pensaba que le podía ocultar algo al Señor, en su mente se equivoca. Dios escudriña. Dios escudriña lo más profundo. Dios nos ha dado una gran capacidad para imaginar. Gloria a Dios por aquello. Dios, cuando nos formó, nos dio esa capacidad de imaginar. Hay unos que son expertos, tienen hasta PhD en imaginación. Imaginan cosas que no existen, que no ocurren, pero ellos la imaginan. Imagínense la capacidad que Dios le ha dado a la persona para imaginar. Una persona pobre puede imaginar que es rica. Usted se ha escuchado ese término que ahora se llama transeconómico. ¿Se ha escuchado ese nuevo género? Estoy simplemente siendo sarcástico. Transeconómico. Alguien dijo por ahí, dice, lo que pasa es que yo tengo mente de rico atrapado en el cuerpo de un pobre. Más o menos así, para que usted se dé cuenta de la imaginación de la gente. El pobre imagina ser rico, el feo imagina ser guapo, el niño imagina ser un adolescente apuesto, ya joven, el anciano o el de la tercera edad ya quiere ser joven en cambio. Así es la capacidad de imaginar del ser humano, y usted puede encontrar muchos ejemplos en el día a día. Podemos imaginar lo que deseemos. No cuesta nada imaginar. No cuesta nada, para nada. Los pensamientos y la imaginación son tan poderosos que si tuviéramos conciencia de lo que seríamos capaces de hacer, comprenderíamos, amados hermanos, la necesidad de cuidar mucho lo que ingresa a nuestra mente. ¿Y por dónde ingresa? Por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que tocamos. Nuestros sentidos pues abren puerta a los pensamientos. Tendríamos mucho cuidado con todo lo que hacemos en el día a día. Todo lo que entra en nuestra mente queda registrado en la supercomputadora que Dios nos ha dado, el disco duro.
queda almacenado en nuestro cerebro. Ahí queda todo lo que usted puede en un momento dado imaginarse, puede ver, puede escuchar, oler, etcétera, etcétera. Vamos a ver lo que dice el salmista, Salmo 94, versículo 11. Jehová conoce los pensamientos. Si usted tenía duda, aquí está muy claro. Jehová conoce los pensamientos de ¿quiénes? Es que yo soy... No cabe. La mujer no puede escaparse de esta porción de la Biblia. Cada vez que usted escuche esta palabra hombre, se refiere a humanidad. No deja nunca excluida a la mujer en ese sentido. Jehová conoce los pensamientos de la humanidad, por decir así. ¿Y qué tipo de personas hay en la humanidad? Solo dos, hombres y mujeres, hablando de género. En ese sentido, dice la palabra, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Vanidad de vanidades es lo que el hombre puede pensar. Nuestros pensamientos para Dios son vanidad. Cuando nuestros pensamientos están más centrados en las cosas terrenales que en las espirituales, todo el Señor lo califica como vanidad. Si sus pensamientos están enfocados en que usted quiere crecer en oración, que usted quiere crecer más en el estudio de la Biblia, que usted quiere ser una persona que invierte más en la presencia del Señor, jamás de los jamases podría ser vanidad aquello, ¿no? Pero si usted quiere invertir su tiempo, su vida en cómo ser más millonario, más rico, cómo tener más propiedades, cómo ser más inteligente en este mundo, cómo sobresalir sobre los demás y solamente cosas seculares, o cómo poder desarrollar el elixir de la juventud, como por ahí usted lo ha escuchado en ciertas fábulas. En ese sentido, todo eso es vanidad. Es vanidad. Nos queremos ir en contra de lo que Dios ha establecido. Hay un tiempo y un espacio definido para el hombre. Está establecido de que todos los hombres, ¿qué tienen que hacer? Morir. Así que nadie puede irse en contra de lo que Dios ha establecido como una ley en esta tierra. Pero hay gente que lo desafía a Dios y pierde el tiempo. Por eso el Señor habla de que son vanidades. No perdamos de vista que los pensamientos serán exclusivamente buenos y agradables a Dios cuando nos encomendamos a Él y solo a Él. Proverbios 16:3 como referencia dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Tus pensamientos serán afirmados. El Señor va a ver con buenos ojos si usted está encomendándose a Él día a día y pone en sus manos sus pensamientos para pensar cosas realmente que lo lleven a caminar contrariamente a la vida carnal. Es imprescindible que nos saturemos de la palabra de Dios. Es imprescindible. Imprescindible. Entonces es necesario que todos nosotros hablemos el mismo idioma y nos podamos saturar de la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios nos va a permitir estar en el canal correcto, en la sintonía correcta, para que nuestros pensamientos sean agradables al Señor. Y no lo contrario, meditando, estudiando, para asegurarnos que lo que estamos pensando será el fluir de su gracia, de su amor, de su poder y de su benevolencia para nosotros. Usted y yo no estamos vivos el día de hoy porque estamos sanos precisamente. Porque nos cuidamos, porque somos precavidos. Estoy sano porque duermo 8 horas al día, porque hago ejercicio. Usted está vivo el día de hoy solo por la misericordia de Dios. Entonces, cuando mi pensamiento me lleva a darle gracia a Dios y no a darme la gracia a mí mismo o darme la vanagloria a mí, sino la gloria al que la merece, que es el Eterno, es porque estoy alineado en su palabra. Es la palabra la que me lleva a mí a alinearme. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y dice algo más ahí: y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra que yo comparto aquí. Esa es la palabra que les invito a ustedes día a día a apropiarse.
a comer realmente. No coma cuento, no coma fábula, no esté perdiendo el tiempo en historietas, en ficción, en profecías de hombre. Busque la palabra viva y eficaz y usted verá, amado hermano, cómo sus pensamientos se alinean a Dios. Cuando nos llenamos de la palabra de Dios cada día, tanto, pero así tanto como la planta no puede vivir sin agua. Usted ¿tiene planta en sus casas? ¿Alguien tiene una plantita en su casa? Yo tengo algunas. Por cierto, yo no las riego. Las riega mi suegrita. Pero en ese sentido, el día que no se la riega, yo me doy cuenta y digo, ay, esta planta se está marchitando. La planta necesita agua. Eso es así, a menos que sea artificial. La planta necesita agua porque la planta es viva y el agua es viva. Así, con esa dependencia, el cristiano también debe de anhelar la palabra día a día para que usted esté fuerte, para que usted esté lleno de gozo, de alegría, de esperanza, para que usted pueda caminar y las enfermedades espirituales no le lleguen a usted, sino que usted está revestido por el poder que Dios le da y esas enfermedades espirituales no lo van a marchitar. El cristiano que no lee la palabra, ya sabe cómo anda. Ya usted lo ha visto. No lo mire, pero usted ya sabe cómo anda. ¿Sí? Andan como pavos reales en este mundo. Pero al final su alma, su espíritu está marchito. Se marchita. Ese hombre terrenal, lamentablemente, porque el cristiano es espiritual. El que busca las cosas del Espíritu, el que busca las cosas de arriba es porque está vivo en Cristo Jesús. El que no hace eso es porque sigue en este mundo, amando las cosas del mundo y los deleites del mundo. En ese sentido va a ir muriendo. Y lamentablemente sus decisiones serán equivocadas. Cuando usted más se alimenta de la palabra, ¿qué le hace usted a la carne? La marchita, la debilita. Pero su espíritu, en cambio, va siendo vivificado. Pablo decía que aunque el cuerpo o en la parte externa de uno se vaya deteriorando, se va a ir debilitando, pero el interior se va renovando. Y eso pasa cuando usted lee la palabra. Solo así, y solo así, amado hermano, usted sabrá si realmente al estar empoderado de la palabra de Dios, lo que está pensando está alineado a lo que Dios ha establecido en su palabra. Preguntémonos de dónde vienen nuestros pensamientos. ¿Son suyos o son de Dios? Pregúntese en este día, ¿de dónde viene lo que estoy pensando? ¿Son de la carne? ¿Son propios? ¿Son de Dios? La única manera de saber de dónde vienen esos pensamientos que ocupan nuestra mente será a través de la palabra. A través de la palabra. Cada uno sabe lo que necesita y cómo fortalecer sus pensamientos. ¿Qué somos nosotros? Dice la palabra de Dios. 1 Corintios 6, 19, solo como referencia. ¿O ignoráis que eres templo del Espíritu Santo? Si somos templo del Espíritu Santo, amados hermanos, tenemos que poner cada día en una balanza lo que estamos pensando. ¿Viene de Dios o viene de mí mismo? Porque si viene de mí mismo, dice la palabra del Señor, mis pensamientos no son como los suyos, mis pensamientos van por encima de los suyos porque yo quiero darles paz y bienestar. El hombre, en cambio, piensa para la carne y piensa para el corto plazo, disfrutar del corto plazo. El Señor piensa para la eternidad, para darte la vida que tú mereces eternamente. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo y todo nuestro ser íntegramente, cuerpo, alma y espíritu, deben de ser sometidos a Él. No puede mi cuerpo estar en la iglesia el día de hoy y mis pensamientos ¿dónde están? Alza la mano los que están pensando en qué van a comer el día de hoy. ¿Qué van a hacer mañana? ¿Qué van a hacer la próxima semana? Hay muchos cuerpos acá. No sé si está aquí el espíritu y el alma. Espero que sí. Sus pensamientos están aquí. ¿Qué vino a hacer usted el día de hoy aquí? Alabar y adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Usted tiene que estar aquí. Sus pensamientos tienen que estar centrados en que hemos venido a este lugar a darle culto.
racional a Dios, de manera congregacional. No hay otro fin por el cual yo vaya a la iglesia. Yo no vengo a la iglesia a marcar tarjetas, yo no vengo a la iglesia a desfilar, yo no vengo a la iglesia para que me vean. Yo vengo a la iglesia, a la casa del Dios vivo y verdadero, a honrar y glorificar su nombre. Es bueno y agradable que todos los hijos de Dios estén congregados en este lugar el día de hoy. Todo nuestro ser debe de estar enfocado en Él, y de esa manera va a ser mucho más fácil glorificar a Dios. Efesios 4, 22, 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice ahí, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La renovación de nuestra mente es fundamental para vivir una vida plena en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Es imposible mantener pensamientos de fracaso, de derrota, de negatividad, y anhelamos una vida victoriosa en Cristo Jesús. Es importante tener la mente que el Señor nos ha dado, una mente que busque la victoria en Cristo Jesús. Y si esa mente busca la victoria en Cristo Jesús, sus pensamientos, amados hermanos, deben de ser de honrar y glorificar al que vive y reina por los siglos de los siglos, de tener pensamientos de santidad, de tener pensamientos que glorifiquen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿bastará conocer la palabra? ¿Bastará ser solo conocedor de la Biblia? Hay mucha gente intelectual que conoce la Biblia y al revés y al derecho, ¿eh? Mucha gente. Conozco eruditos, se pueden decir, que tienen memorizada la palabra. Gloria a Dios por esas mentes privilegiadas. Pero la pregunta del millón es si será eso suficiente, conocer la palabra. Porque alguien puede decir, bueno, yo conozco la Biblia a la perfección, me la sé al revés y al derecho, así que este mensaje está de más para mi vida, porque eso nunca va a pasar, porque mis pensamientos están solamente alineados a la palabra. El que esté firme, mire que no. ¿Qué dice? Que no. Vamos a ver una historia con nombre y apellido. Y como no la quiero tergiversar, porque su nombre está registrado en la Biblia. Allá en el inicio había una parejita en Génesis, Adán y Eva. Algunos le han puesto apellidos. Algunos dicen que Adán era apellido Pérez. La verdad que no sé por qué llegan a esa conclusión. Pero lo que sí sé es que el nombre de él era Adán y el de su mujer era Eva. En Génesis 3, del 1 al 7, más o menos hay un relato. Dice la palabra en Génesis que Dios hablaba con ellos. Dios hablaba. En esa época no había Biblia. Dios hablaba con Adán, hablaba con Eva. Ellos escuchaban la voz de Dios. ¿Podríamos decir que entonces Eva conocía la palabra? Claro, Dios le había dado una orden. Y alguien puede decir, alguien que conoce la palabra no puede tener pensamientos en conflicto, no puede hacer lo contrario. Pues déjame enseñarte algo en esta mañana. Dice el versículo 1 de Génesis 3, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y en ese relato viene y le dice la serpiente a la mujer, tergiversando la Biblia. Satanás es astuto tergiversando la palabra. Y dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿En qué momento Dios dijo eso? Nunca lo había dicho. Pero Eva, conocedora de la palabra, dijo, ay, te estás equivocando, Satanás, así no son las cosas. Dios no ha dicho eso. La mujer le responde a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ella estaba interactuando con el diablo, con Satanás. Estaba interactuando, era una conversación amena, con una tacita de café. Ellos estaban hablando de doctrina. Y en ese sentido, algo más dice ella, versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Alguien puede decir fin de la historia? No. Satanás no se dio por vencido. Eva dijo, ay, gané el round, ya lo puse contra la pared y ya le contesté como dice las escrituras, ya le dije lo que dice la palabra. Pero mira lo que hace Satanás.
Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Ya le metió ahí, ¿sí?, el dardo. Ya ahí vio una puerta en esa mente ociosa y ¡pum!, un dardo. No moriréis. Dice algo más: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Otro dardo. La comenzó a dardear, a dardear, a dardear. Alguien que conoce de la palabra. El diablo es astuto. Algo más le dice: sabiendo el bien y el mal. Ahora, ¿qué hizo Eva? Ya se quedó con esos pensamientos. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué tiempo habrá pasado del versículo 5 al 6? No lo sé. ¿Habrá sido en la misma escena? ¿Habrá sido inmediata? ¿Pasó una hora, media hora? No había tiempo en esa época, no había manera de calcular. Pero dentro de la historia nos damos cuenta que la mujer vio que el árbol ahora era bueno para comer. Dios no había dicho que no comas de ahí. Dios no te había dicho que no lo hagas. Entonces, al final vemos que ella vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y se comió la manzana, o el mango, o la pera, como usted lo quiera ver. No dice ahí qué fruto era. A ver, si un fruto riquísimo. No sé si era un durazno. Pero dice la palabra ahí que comió. Y comió. ¿Y qué más? Mira cómo entra, ¿no? No se quedó ya contenta. Tenía que ir donde Adán. Y Adán aparece en escena. ¿Quién sabe qué vendría siendo Adán? Un hombre esforzado, valiente, trabajador. Como Adán no había otro. Pero distraído de las cosas de Dios. Porque si este hombre hubiese sido vertical, otra fuera la historia y tal vez no estaríamos acá. Pero bueno, pasó lo que pasó. Y dice la palabra, entonces, dice ahí la palabra: y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El mensaje, amados hermanos, es que queda muy claro que no basta solo con conocer. Hay que vivirla, hay que obedecerla, no hay que comprenderla. Esta mujer trató de comprender y se equivocó. Dios dice: yo no quiero que ustedes me comprendan, ustedes son mis súbditos, son mis siervos, yo soy el soberano, yo lo que dispongo ustedes lo hacen y punto. No hay discusión, se terminó todo. Cuando usted busca comprender a Dios, usted le abre la puerta al enemigo, y el enemigo comenzó a dardearla a esta mujer y cayó. No solo cayó ella, cayó su marido. En otras palabras, se resquebrajó todo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer día a día, amados hermanos? Además de conocer la palabra, es vivirla. Vivirla. Es tener intimidad con Dios. Recuerde que la comunicación se necesita de dos partes. Alguien habla, el otro responde. Mientras el otro habla, yo escucho, y así viceversa. Cuando usted se acerca a Dios de mañana en oración, ¿usted qué debería de decirle apenas se levanta? Señor, te entrego mis pensamientos. Te entrego mi vida para que la lleves cautivo a la obediencia a Cristo. La oración y la palabra son armas que Dios le dejó al cristiano, por decirlo así, como Pablo diría, para nuestra milicia. Armas poderosas. Y dice 2 Corintios 10, 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. La oración no es carnal, la palabra no es carnal, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para la destrucción de lo que el enemigo quiera atentar ese día contra tu vida. Derribando argumentos, el argumento de Satanás se va a caer, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. De tal manera que en vez de Eva de haberse puesto a conversar con Satanás, era haberse puesto a conversar con Dios, es de orar. ¿Cuántas veces nosotros cambiamos el tiempo de la oración por otros menesteres? ¿Cuántas veces cambiamos el tiempo del ayuno por otros menesteres? El tiempo de martes de bendición por otras actividades, el tiempo del estudio bíblico por otras actividades. Y caminamos por esta vida, por la senda de esta vida, siendo presa fácil de que el enemigo ponga
pensamientos en contra de Dios, como lo hizo con esta mujer. Entonces, el primer pensamiento son pensamientos en conflicto. Primera característica. Otra característica, pensamientos que perseveran en el eterno. El Señor lo que quiere el día de hoy es que tengamos claro cuáles son estos tipos de pensamientos y cuáles son los que a Él le agradan. Pensamientos que perseveran en el eterno es la segunda característica, siendo que la mente y los pensamientos son algo muy difícil de dominar. Benevolentemente, la palabra de Dios nos da la salida. La palabra de Dios nos da la salida. Maravilloso es nuestro Padre Celestial, que se adelantó conociendo el futuro. Conociendo el futuro nos dejó una manera de hacerlo a la luz de la palabra para tener pensamientos sanos. ¿Usted quiere tener pensamientos sanos? ¿Usted quiere dejar de pensar cosas que no debe de pensar? ¿Cuántos piensan mal del pastor? Alce la mano. Gracias, gloria a Dios, amado hermano. Vamos a leer Isaías 26:3 y dice: tú guardarás en completa paz, tú guardarás en completa paz aquel, dice ahí, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿A quién va a darle el Señor una completa paz? ¿A quién le va a dar? Al que persevera, al que confía en Él, al que está leyendo la palabra, al que descansa en las promesas, aquel que se apodera de cada promesa que el Señor le ha hecho en este día. El Señor de cajón nos dice así: 365 no temas, uno para cada día del año. Pero sin embargo, nosotros tememos más al hombre que a Dios. ¿Qué nos puede hacer el hombre? Accidentes, enfermedades, nuevamente está por ahí el COVID dando y haciendo de las suyas, y la gente nuevamente se comienza a poner en esos aprietos de la desconfianza de todo. Aquella persona a que va a disponer sus pensamientos a perseverar y a confiar en el Señor es a quien Él le va a dar paz, y no solamente paz, sino que lo va a inundar de toda su paz, y una paz distinta como el mundo la da. Solo aquella persona que persevera es la que va a poder vivir una vida en paz, una vida completamente tranquila y confiada en el Eterno, y no tendrá en ningún momento por qué vivir en zozobra ni en desesperanza. Pero lamentablemente, cada vez que encontramos la oportunidad de prender el televisor y ver las noticias, todo lo que hay es de mal y mal y mal. Sean noticias locales, noticias internacionales, usted cada vez dice: esto va de mal en peor, y comienza a angustiarse. Pero el Señor ahí le dice: no te angusties, quiero que perseveres, quiero que confíes en mí, quiero que tus pensamientos perseveren en que yo estoy al control total de todo y te voy a dar paz para todo tu ser. Debemos tener presente que nuestra mente es realmente un verdadero campo de batalla. Es un campo de batalla donde se liberan constantemente luchas todos los días entre los pensamientos buenos y malos, pensamientos agradables y desagradables, pensamientos de buen nombre y de mal nombre, de la carne o del espíritu. Todos los días. No hay manera, amado hermano, que usted no haya experimentado esto. No hay manera. Su espíritu dice algo y le pone ahí: anda a la iglesia el día de hoy. Congrégate, por el amor de Dios, anda a la iglesia y congrégate. Y su carne, en cambio, le dice: no, hoy día juega Barcelona, juega en tal horario. Y entonces comienza a haber una lucha entre voy a la iglesia o me quedo en la casa viendo el partido. Y así usted puede poner ejemplos diarios, eso por poner el del domingo. Ahora ponga pensamiento los lunes, los martes, los miércoles, todos los santos días. Hay un campo de batalla en su mente, entre esas luchas constante y permanente en nuestras vidas. Los pensamientos sanos serán aquellos que estarán sometidos a la voluntad perfecta de Dios, no a la imperfecta, sino a la voluntad perfecta de Dios. Aquella persona que busca la presencia de Dios, aquella persona que no solo invierte 30 segundos en la oración del desayuno, 30 segundos en la oración del hambriento al mediodía y 30 segundos para ir a dormir. No, el Señor está hablando de gente que invierte vida, tiempo en sus caminos, en su presencia. Esas personas tendrán pensamientos en donde van a darse cuenta que solamente sometiéndose a la voluntad perfecta de Dios, esos pensamientos estarán alineados.
De lo contrario va a ser muy complicado someter a la mente, someter los pensamientos al Señor. Vamos a ver lo que dice Filipenses 4, capítulo 4, versículos 6 y 7 de Filipenses. Por nada estéis afanosos. Vamos a leerlo juntos. Sino sean delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Y qué más dice versículo 7? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? Ahí está. Ahí está el secreto que usted estaba buscando. ¿Cómo hacer que mis pensamientos sean sanos delante de Dios? ¿Cómo lograr esto? Pues el Señor te dice, ahí hay una herramienta, la oración. Invierta su vida en la vida de oración. Aunque este mensaje ha sido leído tantas veces, ha sido tal vez escuchado en todos los idiomas, usted a lo largo de su vida cristiana ha escuchado tantos sermones sobre esto, pero al rato de llevar esto a la práctica, es más fácil confiar a veces en las cosas que vemos, ¿no? En las personas, y no acudimos delante de Dios. A veces acudimos a Dios ya al final, cuando todo está perdido. Ahí nos acordamos de Dios. Ahí nos acordamos de Dios. Hay gente que quiere bendiciones, hay gente que quiere añadiduras, hay gente que quiere un trabajo, hay gente que quiere salud, hay gente que quiere estabilidad en su matrimonio. ¿Y dónde están? Así no se puede. Si usted quiere que Dios agregue añadiduras a su vida, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y no le estoy diciendo que usted busque a Dios por interés, pero sí le digo que tenga una verdadera intimidad con Él, pues Él suplirá todas sus necesidades en Cristo Jesús. Si la necesidad de un trabajo es latente en su casa, Dios la va a suplir. Pero si busca de Dios, hay gente que quiere cosas distintas y quiere seguir haciendo lo mismo. Viven en sus casas el domingo descansando, porque están cansados de descansar de lunes a sábado. ¿Usted se ha visto esos relatos? No voy a la iglesia el domingo porque es el único día que tengo para descansar. ¿Descansar de qué? Ya habrá tiempo para que la carne descanse. Pero por ahora usted busque la oportunidad que tiene delante del Señor, buscar del reino de los cielos. Debemos entregar nuestras peticiones al Señor en oración, en ruego y con acciones de gracia. De esta manera el Señor se va a encargar de darnos la paz que necesitamos. Todo lo que el Señor nos dice en su palabra el día de hoy es una verdad absoluta. Usted quiere pensamientos que perseveren, comience el día de hoy y verá la mano del Todopoderoso. Si no tenemos paz, amados hermanos, ¿cómo vamos a tener pensamientos sanos y tranquilos? Para poder tener el pensamiento sano, necesito estar en paz. La paz es tan necesaria en la vida de toda persona. Y la paz no va a venir por el dinero o por los bienes. La paz no va a venir por nada más de lo que el Señor pueda traer. Y si la paz del Señor está en nuestras vidas, déjame decirte que habrá la oportunidad de que tus pensamientos sean sanos y tranquilos. En medio de problemas, desórdenes, conflictos, en este estado nuestros pensamientos nos juegan una mala pasada. Y allí dice la palabra, lamentablemente no hay oportunidad para que tus pensamientos estén alineados a Dios. Necesitamos poner en orden la casa. Necesitamos tener más tiempo de intimidad con el Padre para vivir una vida de paz, una vida de tranquilidad, una vida que nos permita realmente perseverar día a día. De allí nuestro Padre Celestial nos da siempre la idea de la importancia que Él tiene sobre la manera íntegra en la que tenemos que vivir, cuerpo, alma y espíritu. Los pensamientos deben de perseverar en el Señor. Hay que confiar en el Señor para que haya paz en nuestras vidas y de esa manera poder tener pensamientos sanos delante del Padre. Finalmente, otra característica, pensamientos que traen bendición. Para que un pensamiento entre en mi mente, para que yo pueda pensar en ello, para que yo pueda hablar de ello, debe de cumplir lo que la palabra dice. Vamos a Filipenses 4:8, un poquito más adelante, versículo 8, que dice esta tercera característica. Por lo demás, hermanos,
todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. No los escuché. ¿En qué hay que pensar? Así es, amado hermano. Para que ese pensamiento pueda entrar en su mente, usted pueda pensar en ello, para que usted pueda hablar de ello, es necesario tomar esta descripción que le da las Sagradas Escrituras. Todo lo que es verdadero, vamos a desagregarlo, todo lo que es verdadero, lo que estoy pensando es real o solo producto de mi imaginación. ¿Quién es la verdad en la Biblia? Jesús. Esa verdad te hace libre. Pues bueno, tienes libertad para pensar, pero pensar en lo que es verdadero, pensar en lo que el Señor te ha dicho que es para tu vida. El Señor no te ha prometido una vida color de rosas, no te ha prometido una fantasía en esta tierra. El Señor te lo ha dicho claramente cómo vas a vivir, cómo vas a experimentar incluso en muchos casos persecución. Pero el Señor te dice a la luz de la palabra, piensa en lo que es verdadero. ¿Es verdadero que yo predique la palabra? ¿Es verdadero que comparta la luz del Evangelio a otros? ¿Es verdadero que yo ore? ¿Es verdadero de que yo me congregue? ¿Es verdadero de que yo ayune? Tenemos que pensar en lo que el Señor nos ha dicho por medio de su palabra. Si alguien te está invitando a orar, eso es verdadero, dice la palabra, orad sin cesar. De tal manera de que usted está pensando en lo que sí edifica para su vida. Lo verdadero traerá crecimiento, lo verdadero traerá madurez espiritual. Pensar en lo que realmente edifica. Cuando el Señor nos habla respecto a la alabanza, dice que todo lo que respire alabe a Jehová. Entonces cuando yo vengo a la casa del Señor y se me dice que tengo que abrir mi boca para poder entonar el cántico, que estamos todos en un mismo sentir elevando al Padre, eso es verdadero, hágalo. Alabe al Señor con palmas, alabe al Señor con sus labios, alabe al Señor con su vida. Eso es verdadero. Tenemos que pensar en todo lo que es verdadero. Lo que no es verdadero, amados hermanos, es que usted esté siguiendo fábulas, que a usted le estén metiendo ideas en la cabeza, que en 3 semanas aproximadamente y un poquito más es el rapto de la iglesia. El 18 de septiembre del año 2024 ya lo han escrito por ahí que es el rapto de la iglesia. Eso no es verdadero y usted está pensando que ese día es el rapto. En eso no ande pensando, amado hermano. Piense que el día de hoy el Señor lo puede llamar a su presencia. Y la pregunta será si estamos aptos para ir a la presencia del Señor. Todo lo honesto viene de la palabra griega sena, sin doblez. Pensamientos dignos, de respeto, de dignidad, venerable. Tenemos que pensar en lo honesto. Meditemos en lo que es digno de consumir nuestro tiempo. El tiempo es vida. Yo no sé si usted piensa en el tiempo que falta. ¿Usted piensa en el tiempo que falta o usted celebra el tiempo que ya se consumió? La gente celebra su cumpleaños por lo que ya se ha consumido y no está meditando en lo que falta. Alguien dice, bueno, voy a cumplir 50 años y hay que celebrarlo a lo grande. ¿Usted va a celebrar porque cumplió 50 años de lo que ya se consumió, se desgastó, lo mal invirtió? ¿O realmente va a celebrar porque aún hay tiempo que Dios le puede extender en su misericordia? La gente necesita pensar realmente en lo que es digno de consumir su tiempo. El tiempo restante que me queda lo voy a invertir en la predicación, en la evangelización. Gloria a Dios por esos hermanos que de una manera desinteresada, y no porque un hombre le diga vaya a hacerlo, sino porque Dios puso en su corazón de evangelizar, lo esté haciendo. Gloria a Dios por esos hombres y mujeres de Dios que predican la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Esa es la manera honesta de pensar, y Dios bendice a aquel que en todo momento está compartiendo la luz del Evangelio. Todo lo justo es lo que es conforme a los estándares de Dios, a la escala de valores de Dios, no a la escala moral de los hombres. La escala moral de los hombres está en el piso, en otras palabras, tiene un pedestal en el infierno, pero los estándares de Dios son altos y Dios anhela que todos y cada uno de nosotros estemos enfocados en lo que es puro, santo, honesto delante del Señor. Dice también todo lo puro, todo lo que es libre de impurezas, todo aquello, lo inocente, sin manchas. Cuidemos lo que escuchamos
y lo que vemos. ¿Qué escuchamos día a día? A veces escuchamos chismes, cuentos, tergiversaciones, y a veces le damos tanto oído a eso, tanto crédito a eso, invertimos tanto tiempo en eso, en vez de realmente ponernos a escuchar cosas que edifiquen. Lo que vemos, ¿qué vemos en el día a día? ¿Qué estamos invirtiendo para meter a nuestra mente a través de los ojos? ¿En qué estamos invirtiendo? Que usted esté invirtiendo su tiempo en la lectura, gloria a Dios por aquello, en lo que usted está viendo, en todo lo puro. La palabra es pura, la palabra no tiene mancha, la palabra es inspirada por el Señor, es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir. Esa es la palabra del Señor. Todo lo amable, todo lo que es querido, aceptable, agradable, amado. Pensemos en todo eso, en cómo amar al prójimo. Koinonía me pidió que pueda colaborar con un granito de arena para compartir. Lo poco que damos es mucho en las manos del Señor. Gloria a Dios por ese pensamiento. Entonces yo voy a dar y voy a contribuir para el que más lo necesita. No voy a poner a pensar, ¿y para qué me están pidiendo? ¿Y por qué me está pidiendo este hermano? Allá que cada quien solucione su problema. Esa no es la manera correcta de pensar del cristiano. El cristiano piensa en todo lo amable, todo lo de buen nombre. La palabra significa bien hablado, de buen reporte, de buena fama, laudable. El Señor nos llama a pensar en todo lo que es de buen nombre. En ese sentido, todo aquello que promueva la excelencia moral y espiritual, nuestra conformidad debe de estar siempre marcado a la luz de la palabra de Dios. Debemos de buscar cada día en pensar. No piense en derrota, no piense mediocremente, no piense en las cosas del mínimo esfuerzo, no piense en simplemente vivir por vivir. No, usted tiene que también tener esos pensamientos en Cristo Jesús, de que Dios a usted le demanda que le dé la excelencia. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Con qué finalidad? Para que realmente usted y yo podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando usted ve estas tres características que son realmente palpables delante de usted en lo que está pensando, es bueno, es agradable y es perfecto, gloria a Dios. Entonces usted está caminando alineado a la palabra del Señor. Vamos a cambiar de posición. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.